Ok, se supone que ahí ya está iniciando la grabación. Bueno, esperemos que salga bien esta grabación en esta otra plataforma que estamos utilizando para la charla de hoy. Y bueno, Julio, pues dando la bienvenida a quienes ya se sumaron. Pues de inicio, Julio, que nos cuentes por qué escogiste este programa, qué te latió, qué te interesó, por qué quieres compartirnos esta investigación. Y bueno, pues con eso iniciamos, Julio. Sí, bueno, primeramente es una forma, al conocer esta historia, estos mitos, podemos llegar a una conclusión acerca de lo que pasó, de lo que ha sucedido sobre la Tierra, sobre humanidades pasadas. Aquí en esta narración de estos mitos, de alguna forma se nos deja saber cuál fue la causa del finalizar de ese sol y el principio de uno nuevo. Y que también, como te lo mencionaba hace ratito, Lili, esta nos da un preámbulo más o menos acerca del tiempo, porque en la investigación que yo tengo se nos habla de los ciclos de 52 años que ocurrieron entre cada sol. Entonces ahí también para hacer el ejercicio de ir sumando estos ciclos y ver desde hace cuánto que se ha estado llevando o que se llevó a cabo esta medición o esta observación y datación de todos estos sucesos que nos enseñan aquí, de parte tolteca y parte mexica, que son los pueblos o los grupos que más se apegaron a este mito de la creación según sus enseñanzas. Ok, muy bien, Julio. Yo por aquí había encontrado algo, a ver, permítanme. Ahorita me dicen si lo pueden ver. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, se ve, Lili. No, bueno, yo no puedo verlo, no sé lo. Ok. Bueno, lo voy entonces a leer, Julio, para que también como un preámbulo a lo que tú nos comentas. Esto fue lo que yo encontré en la investigación. Y esto lo encontré en la página Toltecayot de este señor Guillermo Marín, que me gusta mucho pues la investigación que él ha hecho, ¿verdad? En la historia de México, mal llamado México, ¿verdad? Como él dice. Y bueno, esta empieza y así dice. La leyenda náhuatl de los 5 soles es fundamental para entender la evolución humana de manera simbólica, que era lo que platicamos hace ratito, Julio. Con todas las variantes que existen, refiere que en el principio de los tiempos no existía nada, y fue entonces que el Señor Sol de la dualidad divina Omotecutli creó a Tonacatzihuatl, la señora de nuestra carne, y a Tonacatecutli, el señor de nuestra carne, para que poblaran la tierra. Yo no puedo escuchar nada, se está cortando. ¿No puedes escuchar? Ya que estás leyendo, Lili, saca el compartir, la imagen. Ok, y nada más lo voy leyendo. Exacto. Ok. A ver. Ok. Bueno, entonces inicio. Dice que la leyenda náhuatl, ahí ya lo escuchan bien, ¿me escuchan bien? Ahora sí te escucho bien, yo le digo. Ok, entonces eso, bueno, no hay problema. Mira, entonces yo voy a iniciar, digamos, esta leyenda, Julio, y vamos así como que por párrafos, y ya tú vas complementando con lo que tú tienes, ¿verdad? Con tu investigación, ¿te parece? Claro que sí. Ok, bueno, esta
historia o esta leyenda yo la saqué de la página de Cayote de este señor Guillermo Marín, que me gusta mucho el trabajo que hace él de investigación histórica de lo que ha sido pues aquí nuestra cultura mexicana. Y bueno, esta empieza y dice así: la leyenda náhuatl de los 5 soles es fundamental para entender la evolución humana de manera simbólica, con todas las variantes que existen. Refiere que en el principio de los tiempos no existía nada, y fue entonces que el señor Sol de la dualidad divina o Motecutli creó a Tonacacihuatl, la señora de nuestra carne, y a Tonacatecutli, el señor de nuestra carne, para que poblaran la tierra. Ellos se reprodujeron y tuvieron a 4 hijos llamados Tezcatlipoca Rojo, Tezcatlipoca Negro, Tezcatlipoca Blanco y Tezcatlipoca Azul. Luego, los Tezcatlipocas pensaron que deberían crear una obra para que los veneraran como dioses. Tezcatlipoca Azul hizo una gran hoguera y los hermanos se centraron a su alrededor para crear a los seres humanos. Así nació el hombre y lo llamaron Huehuecoyotl y le crearon a su mujer. Les ordenaron tener hijos y les crearon a los animales, las montañas, los mares, los lagos, y les dejaron como misión adorar a los 4 dioses. Sin embargo, la obra no era perfecta, porque Tlaltípac estaba en tinieblas, dado que no existía el sol. Fue entonces que Tezcatlipoca Blanco Quetzalcóatl convirtió la hoguera en un débil sol, lo que hizo que Tezcatlipoca Negro, molesto, se convirtiera en un potente sol que destruye la vida y marchita las plantas. Los gigantes que habitaban el mundo en aquella época, llamados Soculiseque, se alimentaban de los piñones, y fue que Tezcatlipoca Blanco, Quetzalcóatl, el que derribó de un bastonazo a ese inclemente sol, y Tezcatlipoca Negro cayó en el fondo de un lago y emergió transformado en un inmenso jaguar, al que lo seguían muchos jaguares que devoraron a los gigantes. Este fue el sol de tierra o Tlaltipactonatiuh. Entonces, esto es hasta aquí lo que fue la creación de ese primer sol. Aquí tú quieres agregar algo, Julio, compartirnos algo antes de pasar al siguiente sol. Bueno, sí, algo para que se entienda. Ajá. Lo que son los 4 Tezcatlipocas, ellos, cada uno de estos 4 Tezcatlipocas llevan un color. Estos significan los 4 rumbos, las 4 direcciones de la tierra. Y cada uno de estos Tezcatlipocas, había el rojo, era representado como Xipetotec, nuestro señor el desollado, que nació rojo sin piel que le cubriera el cuerpo. El Tezcatlipoca Negro era el espejo negro que humea. Fue el segundo, nació negro con garras y colmillos de jaguar. El tercero fue Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que nació blanco con cabello rubio y ojos azules. Y el último de ellos fue Huitzilopochtli o Tlaloc, que ahí en la tradición oral también bueno, hay unos que ponen a Huitzilopochtli, hay otros que ponen a Tlaloc. Y Huitzilopochtli sería el colibrí zurdo. El cuarto nació con la mitad de su cuerpo descarnada. Estos no es que precisamente eran seres que bajaron y que anduvieron aquí, sino más bien eran fuerzas que ellos de alguna manera reconocieron y que era la forma que las personificaban para un mejor entendimiento. Y que, bueno, hay aquí diferencia también en lo que es los nombres de la primera pareja, que de acuerdo a la investigación que yo hice, el primer hombre, su nombre fue Oxomoco, y la primera mujer, Zipactonal, de los cuales descendieron
los Macehualtín, que eran los plebeyos que deberían rendirle honores a los dioses. Por eso, en toda la tradición antigua, podemos encontrar esta veneración a estos dioses, que no era una veneración directa a los dioses, sino más bien, de alguna forma, se veneraba a la Madre Tierra en sus 4 direcciones. Lili. Ok, eso es importante lo que vas explicando, porque pues quien no conozca pues de nuestra cultura, pues es difícil, ¿no? Que vaya a entender todo este simbolismo que se va describiendo en estas leyendas, y qué bueno que vas apuntando con esos aportes, Julio. Ok, voy a continuar entonces. El siguiente sol se creó porque Quetzalcóatl se transformó en sol, pero fue un sol menos intenso, lo que provocó que la agricultura prosperara y que los seres humanos se alimentaran de una fruta silvestre llamada acotzintli. Pero un día, Tezcatlipoca Negro, convertido en jaguar, trepó a los cielos y de un zarpazo derribó a su hermano Tezcatlipoca Blanco Quetzalcóatl, lo que provocó un vendaval que desgarraba los cerros, sembrando destrucción. Por la fuerza del viento, los seres humanos tenían que caminar encorvados, por lo que se convirtieron en monos. Este sol se le llamó sol de viento o Ejecatonatiu. Julio, ya, hasta aquí termino este pedacito. Bueno, sí, entonces ahí podemos encontrar en este segundo sol cuál fue o cuál hubiera sido la causa del terminar de esta segunda civilización. Que aquí nos está mostrando, nos está diciendo que fue el sol Ejecatonatiu, el sol de viento, que en el glifo, en la piedra del calendario azteca, está representado como el 4 viento, donde Quetzalcóatl era el rey supremo y se corporizó como el sol. Y a partir de esto surgió este celo por parte de Tezcatlipoca, que conociendo o hablando de lo que es la cultura náhuatl, sabemos que Tezcatlipoca Negro es el adversario de Quetzalcóatl, y que en la leyenda de Quetzalcóatl fue el que lo hizo caer en esa tentación para hacerlo partir de su mandato que tenía como gobernador de Tula y llevarlo hacia un exilio, de donde regresó y fue donde se convirtió en el gran señor Quetzalcóatl. Lili. Sí, y fíjate que retornando a lo que fue lo del primer sol, me gusta esa parte que habla hasta incluso de los gigantes, Julio, porque, pues bueno, sabemos, ¿no? Que en muchas de las culturas se dio esto de los gigantes, y precisamente aquí en el primer sol habla para la destrucción de, de ellos, y ahora aquí estas dos fuerzas que imperan, ¿no? Digamos, en este segundo sol, la del Tezcatlipoca, digamos, el oscuro, el negro, el adversario, el opositor a lo que es la fuerza pues de luz, ¿no? Que en este caso está representada por Quetzalcóatl. Así lo entiendo, así está bien, Julio. Claro que sí, Lili. Ok, y entonces, pues aquí es donde se empieza a ir a comprender, ¿no? Como que son esas, digamos, no sé si llamarle energía o esa fuerza para, pues para diferenciar pues ahora sí que esta dualidad, ¿no? Que estamos viendo, que es el bien y el mal. Bien, voy a continuar con el siguiente sol, que es el tercero. Y este siguiente sol se creó por órdenes de Tezcatlipoca Azul Huitzilopochtli para los mexicas, quien ordenó a Chalchuicuelle, la señora de las faldas de esmeraldas, convertirse en sol.
El alimento de los seres humanos fue Nahui, Xochitl, pero en la lucha cósmica de los contrarios, Tezcatlipoca obliga a Chalchihuicueye a destruir a la humanidad, por lo cual empieza a llover de manera permanente hasta que los seres humanos se convierten en peces y los cielos perdieron el equilibrio y cayeron sobre la tierra. Este sol se llamó Atonatiuh. Entonces, los dioses, apenados por sus errores, se reunieron de nuevo en Teotihuacán a rectificar y decidieron crear a 4 hombres llamados Atemoc, Iztacoatl, Itzamaliza y Tenoch. Los 4 emergieron por los 4 puntos cardinales convertidos en frondosos árboles. Levantaron los 13 cielos y reconstruyeron los 9 estratos de Mictlán. Los dioses ordenaron a Tezcatlipoca Blanco Quetzalcóatl que viajara al Mictlán y le pidiera al Mictlantecutli, el señor de la muerte, que le diera los huesos de los seres humanos de que habían muerto en el sol anterior. El señor de la muerte le puso unas pruebas que Quetzalcóatl pudo superar con ayuda de los insectos y su nahual Xolotl para rescatar a las reliquias divinas, a las que dio vida al sangrarse su miembro sobre los huesos. Faltaba el alimento de los seres humanos del nuevo sol, de modo que los dioses decidieron que nuevamente Tezcatlipoca Blanco Quetzalcóatl, ahora convertido en una hormiga, localizara el monte del sustento llamado en náhuatl Tonalcatepetl y que trajera el maíz y las semillas para la nueva alimentación de los seres humanos. Pues aquí hay varias cositas interesantes, me llama la atención, bueno, pues que también aquí, así como muchas culturas, pues no se escapa el relato del diluvio, Julio. Bueno, sí, fíjate, Lili, aquí yo tengo una contrariedad en ese relato, porque, ¿Por qué? bueno, de acuerdo al tercer sol, el tercer sol fue dado a Tlaloc, que Tlaloc fue el dios de la lluvia, pero este tercer sol fue conocido como el sol de la lluvia de fuego. ¿Por qué? Bueno, aquí les voy a tratar de explicar un poco. Se dice que Tlaloc reinó supremo durante la tercera creación de la tierra. Su lluvia de aguas nutrientes devolvió la vida a la tierra y la cubrió con ríos, lagos y océanos. Durante esta época se alimentaban de cereales. La gente se corrompió, desatendían los preceptos morales que los dioses les habían impuesto y se dedicaban a los placeres malsanos. Tanto Quetzalcóatl como Tezcatlipoca comenzaron a conspirar contra Tlaloc. El primero le ordenó a Xiuhtecuhtli, que es el dios del fuego, que destruyera a la humanidad. Xiuhtecuhtli emergió como un gigantesco volcán y comenzó a llover fuego del cielo. Las cenizas caían consumiendo y enterrando al mundo. Algunos hombres sobrevivieron al convertirse en pájaros. Este sol duró 78 Xiumolpilis, que esto un Xiumolpil viene siendo un periodo de 52 años. Y esto es el ejercicio también que quería realizar, porque aquí en esta investigación que yo encontré se nos da cuántos Xiumolpilis fueron en cada sol. Entonces aquí al final lo vamos a contar y vamos a hacer a sacar los números para ver exactamente desde hace cuánto se nos está hablando de esto. Porque, bueno, también de alguna otra forma, el cuarto sol, fíjate, antes de llegar al cuarto sol, este tercer sol que yo lo considero como el sol de la lluvia de fuego, puede estar bien enlazado con lo que es la primer catástrofe de los Hopis. Ellos hablan que la primera catástrofe sucedió por causa del fuego, que pudo haber sido una mega erupción de algún volcán, de alguna caldera gigantesca que existía en aquellos años,
o pudo haber sido algún suceso cósmico que derivó en una lluvia de cometas y por eso se le fue llamado como una lluvia de fuego. Lili. Sí, y fíjate que eso precisamente que acabas de comentar me llama mucho la atención, Julio, porque viendo a la par precisamente la cosmovisión, ¿verdad?, de los Hopi, ellos hablan que ese primer mundo fue destruido por el fuego, pero hablan del por qué y dicen que fue destruido porque llegaron, digamos, a tener una perversión, a tener como, pues, promiscuidad, tener como por ejemplo, en el documento bíblico podemos ver la historia de Sodoma y Gomorra. Entonces, más o menos así yo había leído que los... Se puede enlazar con ese suceso de Sodoma y Gomorra, se Sí. puede enlazar con el mismo suceso del que se habla de Marcahuasi, porque Ajá. todo más o menos pudo haber llegado a ser parte del mismo suceso, ya haya sido astronómico o meramente de aquí de la Tierra, como hubiera sido un volcán, pero que llegó a una capacidad o de una forma muy grande que tuvo efecto hasta en todas partes del planeta. No sé qué piensen ustedes acerca de eso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que al momento que iba yo leyendo esta historia de los soles, me vino a la mente precisamente eso de los Hopi, porque no nada más se enlaza también con lo que es el diluvio, sino precisamente a ese momento primero que fue con el fuego que había sido destruido, porque había llegado la humanidad, digamos que, pues también a alcanzar un nivel alto, ¿no? Digamos, como de perversión, de maldad, y pues bueno, fue necesario este ajuste. No sé Fíjate si... que ¿sí? más que nada, Lili, es Ajá. cuando se empieza a corromper la raza y empieza a Sí, haber todas estas divisiones, que es lo que ya estamos viviendo también en este tiempo. Se empieza a dividir más y más la humanidad y es lo que conlleva a una purificación. sí, exacto. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si desgraciadamente no les veo, no puedo saber si quieren hablar, pero no sé si tú quieras aportar algo, Cristian. No, como aporte que lo mismo que pasó en Marcahuasi, que sin duda fue una lluvia de fuego venida del cielo, así la denominaban los antiguos pobladores. Lo mismo también pasó en Acacor, cuando las civilizaciones llegan a un nivel, a un punto de degeneramiento, de no retorno, es corregido, digamos, por las fuerzas de la luz. Y desde sus discos voladores, como se cuentan las crónicas de Acacor, llueven lenguas de fuego. Esto podemos interpretar que, bueno, son armas potentísimas que incluso derriten la piedra, y así está plasmado en Marcahuasi, así está plasmado también en una ciudad de Egipto, donde por una ventana había una escalera y por la ventana entraron esas lenguas de fuego y derritieron los escalones tallados en piedra, y están las fotos que yo le compartí a Julio en algún momento. Y bueno, son ajustes que provoca, así como pasó también cuando erupcionó el Vesubio y quedó tapada la ciudad de Pompeya por la misma degeneración que se produjo ahí. Puedo interpretar también que ese monte fue obligado de alguna forma a erupcionar de tal manera que no creo que haya sido algo natural, sino algo más bien maniobrado para producir ese acontecimiento, y lo mismo en Sodoma y Gomorra y en otras ciudades. O sea que en todas las ciudades y en todos los tiempos y en todos los ámbitos donde se produce una degeneración llegado a un punto de no retorno, se produce esa depuración. Y pienso que es parte de lo que se va a vivir ahora en un futuro inmediato,
con parte de la civilización, obviamente, que no atendió, digamos, los avisos que dieron esas profecías en diferentes tiempos para que el humano terrestre corrija, digamos, su andar por los tiempos, y bueno, culpa de nosotros mismos y culpa de la rebelión que tenemos instaurada, se va a producir dicha depuración. O sea, eso es algo que se replica en todos los tiempos. Ese sería mi aporte. Muy bien, Cristian. Y ahora que también tocas el tema de Acacor, pues recordar también, ¿verdad?, que tanto en ellos como, por ejemplo, en la cultura Hopi, allí se habla antes de que llegaran acá hasta Norteamérica, cuando todavía estaban, digamos, de aquel lado, ¿no?, por la Atlántida, que también fueron avisados antes de que llegara precisamente esa destrucción, tanto en Acacor como en los Hopi, y fueron ayudados, fueron rescatados, se llevaron a ciudades en donde ahí los resguardaron, en donde almacenaron alimentos, ya les tenían alimento, por ejemplo, los Hopi. Digo, tú puedes ampliar mucho más esta información, Julio, tú eres el experto, en donde los Hopi hablaban de estas ayudas por parte de personas que ellos le llamaban los hombres hormiga. En Acacor ellos también relatan que también fueron ayudados mientras duró este periodo de destrucción del fuego, Julio. Sí, fíjate, los Hopi, ellos hablan de los hombres hormiga, que los Hopi fueron ayudados por estos hombres hormiga en las primeras dos catástrofes registradas por este pueblo. Y que algo, bueno, aquí, yo que no va al punto, pero que me gustaría decir, es que siguiendo a uno de los últimos ancianos Hopi, perteneciente, este personaje es el último descendiente del clan de la serpiente Hopi. Y entonces en una de sus charlas que he tenido la oportunidad de presenciar, él él hace una mención acerca de los hombres hormiga, que muchos de especialmente los divulgadores españoles, ellos dicen que estos hombres hormigas vienen a ser los mismos grises, ¿verdad? Que los ponen ahí con antena sí, en los petroglifos. Pero fíjate, una cosa que este hombre menciona, el padre de este señor era una persona de mucho conocimiento, que el mismo Carlos Castaneda era amigo personal del padre de este individuo del que te estoy hablando. Y que él menciona que los hombres hormiga es una raza que vive aquí en el planeta Tierra desde hace miles de años, millones de años, desde antes de que el hombre fuera puesto aquí. Estos hombres hormiga miden de 18 pulgadas a 4 pies de altura. Ese es su tamaño. Y son, si nos ponemos a investigar con lo que es la cultura o lo que estamos hablando acerca de Huitzilopochtli, que era azul, ¿verdad? Del lado azul. Estos hombres hormigas pudieran ser parte de la raza a la que perteneció Huitzilopochtli, o Huitzilopochtli puede ser el símbolo de esta raza estando aquí sobre el planeta. Estos hombres hormigas, menciona este anciano Hopi, que aunque el más poderoso que él ha conocido o del que se tenga registro en el pueblo Hopi medía tan solo 18 pulgadas de altura, pero que este personaje o este ser derretía el piso, derretía la piedra a como iba caminando. Entonces es algo que a veces uno ni siquiera se imagina todo lo que los ancestros, la gente que vivió
en estos sitios remotos que en este momento están abandonados, donde mucha gente no puede llegar o donde mucha gente no asiste. Son lugares sagrados, son lugares con una energía que ayuda a estas seres de otras, yo me atrevería a decir que hasta de otras dimensiones, que los ayuda a tener un acceso a nuestra dimensión o a nuestro planeta, en caso de que fueran de otros planetas de algún sistema solar lejano. Entonces hay muchas cosas que nosotros ni siquiera conocemos y que de alguna forma han sucedido. No es porque uno se las esté inventando, pero en todos estos relatos uno puede comprender o puede visualizar que ha habido participación de otras razas estelares o de otras dimensiones, y que todo el tiempo han estado aquí tanto como para tratar de perjudicar a la humanidad, así como para tratar de ayudarla en su defecto, dependiendo de cada raza de estas, Lili. Sí, y fíjate, Julio, que precisamente hace unos días, ¿te acuerdas, Cristian, que yo te había hecho una consulta? Porque precisamente he estado escuchando el audiolibro de Frank Waters, Julio, del libro Hopi, y cuando yo leía, bueno, ya anteriormente en pedacitos de otros videos que he visto de otros youtubers y de información, pero realmente no me había sentado a leer o escuchar, porque yo casi no tengo tiempo de leer, y como estoy todo el día aquí en la computadora, pues más bien aprovecho para escuchar. Y no había escuchado mucho de toda esa información de los Hopi. Y cuando yo escuchaba, ¿verdad?, que se referían a esos hombres hormiga, pues yo los veía, o se me venía a mí a la mente personas. O sea, yo nunca me iba por ese lado, ¿no? De que estaban con hormiguitas, digamos, sino yo intuía que los Hopi le llamaban los hombres hormiga por la manera en que, como ellos describen que trabajaban esas personas, ¿verdad? Esos seres que les ayudaron y que veían cómo recolectaban el alimento, cómo hacían las construcciones y todo lo que prepararon para ayudarlos y salvaguardarlos. Y yo le preguntaba a Cristian, ¿por qué muchas personas, sobre todo los investigadores por ejemplo, de los programas de alienígenas ancestrales, ellos digamos, los catalogan como esas razas que tú dices, Julio, pero como esas razas oscuras, como los grises, pero incluso ese tipo de razas que le llaman los insectoides, y que son representados como estos animalitos que son la mantis. Entonces, o sea, vean cómo se va tergiversando todo eso, ¿no? No sé si quieran comentar, Cristian, Julio, ¿quién más está por ahí? En ¿Sí? el caso de los Hopi, en el caso de los Uga Mungulala, de las crónicas de Akakor, ellos también se refieren a los hombres hormiga, pero estos hombres hormiga son los mismos maestros antiguos que vinieron hacia ellos y los guiaron y los ayudaron. Ellos los denominaron los hombres hormiga porque taladraban la roca, y la única diferencia que tenían con ellos mismos, con los Uga Mungulala, eran que eran polidáctilos, tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Esa era la única diferencia, pero después eran humanos. Ellos los denominaban y los plasmaron como los hombres hormiga porque, vuelvo y reitero, taladraban la roca, hicieron las 27 ciudades internas en la cordillera de los Andes. Y ellos mismos, después del diluvio, que lo avisaron que iba a suceder, ellos ya se habían ido, se habían retirado a su planeta, pero no sin antes dejarle como legado la ciudad donde ellos mismos, estos maestros antiguos, habitaron, porque Akakor tenía Akakor superior y Akakor inferior. Akakor inferior se refería
a la ciudad que estaba taladrada en la ladera de los Andes, de costado, no por estar intraterreno, sino por estar de costado. Esa era denominada la Acacor inferior. Y la superior era la que estaba sobre tierra, digamos. Y cuando ellos partieron, antes del diluvio, unos 7 años aproximadamente antes del diluvio, les dejaron como regalo esta ciudad interna, que era la que ellos habitaron, los maestros, y les avisaron del diluvio por suceder, a donde ellos se resguardaron y pudieron supervivir a ese diluvio gracias a estar en esa ciudad, Acacor inferior. Ahora bien, 6.000 años después, ellos regresaron. Cuando regresaron, encontraron una civilización, a los Ugamungulala, totalmente degenerada, que no habían seguido, digamos, las enseñanzas de ellos, y por esto fue que ellos trajeron un segundo cataclismo sobre la ciudad de Acacor superior, pero permitiéndoles a ellos que se resguardaran nuevamente en Acacor inferior. ¿Cuál fue el cataclismo que produjeron? Produjeron un cataclismo de forma tal que los lagos de las cumbres de los Andes se drenasen, varios de ellos, los que hoy conocemos como salares, que están totalmente secos, como uno de ellos, el salar de Uyuni, que es enorme, y drenaron esa columna de agua, esas paredes de agua, hacia Acacor superior, pero no había nadie porque habían previsto avisarles, obviamente. Era como, digamos, un castigo, pero sin hacer daño. Le inundaron la ciudad. Ese fue un segundo cataclismo que vivieron ellos. Pero no, y en ese momento también se habla de que llovieron lenguas de fuego sobre esa ciudad superior de Acacor, pero no produjo mortandad, y ese vendría a ser un tercer cataclismo para los Hopi, porque es lo que hablamos en el programa con Salim, que Salim se refiere a un primer cataclismo como el cambio de era, del primer día creador al segundo. Ese fue uno de los cuales los Ugamungulala no tienen registro, porque estamos hablando que eso ocurrió hace 4.300 millones de años. O sea que ellos, si estaban, no tienen registro de tal cataclismo. No lo pueden recordar por la cantidad de años. El segundo fue el diluvio de hace 12.000 años, cuando se hundió la Atlántida. Y el tercero fue como un castigo por ellos haberse degenerado de tal forma, y fue inundada su ciudad exterior, digamos. Y ellos se pudieron refugiar nuevamente en Acacor inferior. Ahí sobrevivieron. Y de ahí ellos tenían estipulado que regresaban, no sé si por alguna alineación cósmica, eso es lo que hablábamos con Julio la otra vez, regresaban cada 6.000 años y prometieron una nueva venida, pero se les plasmó de parte de ese pueblo hombres hormiga, no porque fueran diferentes en aspecto, sino por los que les comenté anteriormente, digamos, por los trabajos que realizaron con las ciudades internas. Eso es lo que pude yo indagar de la parte de acá, de Acacor, digamos, la parte de Brasil y de Bolivia. Excelente, Cristian. Y fíjense, perdón, me olvidaba, y fíjense, Parravicini tiene un par de psicografías donde sí habla de unos seres azules de carácter positivo, benévolos, que ayudaron y ayudarán nuevamente a la ciudad.
a la civilización humana, que en un futuro muy próximo dice que unos seres azules, es más, los nombra en algunas psicografías como tridáctilos, además de ser seres azules, tienen 3 dedos y los nombra como visionarios, como los seres visionarios tridáctilos o de los 3 dedos, que volverán a ayudar en un nuevo cataclismo a producirse a la humanidad terrestre. O sea que evidentemente si hay seres que no son de apariencia humana, pero que sí son de carácter positivo, digamos. Bueno, Cristian, Lili, Sí, sí, adelante. esto de lo que mencionas, Cristian, es que ellos se ven de la forma que los menciona, de lo que les mencioné acerca de este anciano Hopi. Él dice que son humanos, nada más que o sea, son como humanos, tienen 2 piernas, tienen igual que nosotros, nada más que varían sus tamaños, que pueden ser 18 pulgadas, no sé cuántos sean, es la mitad, es medio metro, son 50 centímetros. Pueden llegar a medir de 50 centímetros. 20 pulgadas, Julio, es un metro. 20 pulgadas es un metro. No, 3 pies, 36 pulgadas es un metro. Ajá, sí, tenés razón. Una O yarda. sea, serían 50 centímetros. 20 pulgadas serían 50 centímetros. Más o claro, menos, sí. Porque 20 No, claro, 18, 25. 18 es 25 la mitad de centímetros 36, son 10 sería pulgadas. medio metro. Claro, 10 pulgadas son 18 25 pulgadas, centímetros. 18 pulgadas es un medio poco metro. menos de medio metro. Poquitito menos. Sí, bueno, exacto. entonces, pero su forma era humana, nomás que eran chaparritos y azules de color. Aquí yo no sé, bueno, ya para tratar de terminar con esto, no sé si alguno de ustedes tenga conocimiento acerca de los seres que se conocen como arturianos y que han sido, yo en lo personal, viendo videos en la plataforma de Gaia, de lo que habla Matías de Estéfano en su recordar de vidas pasadas. Yo sé que muchos, bueno, no creemos en esto, vemos que esto es algún tipo de manipulación, pero si ven estos reportajes o estos documentales que ha grabado, él menciona que los primeros seres sobre la tierra eran los gigantes y que eran los que guardaban conocimiento. Después llegaron a Anunnakis, que eran los barbones. Ellos vinieron a traer la genética, es lo que menciona él. Pero detrás de todos estos existieron los primeros ayudadores o ayudantes de la vida, que fueron los arturianos, que estos son descritos exactamente de color azul y un poquito más bajos de lo que es un estándar humano, ¿verdad? Que aquí sería más o menos como el estándar de la altura de un humano convencional sería 6 pies, ¿verdad? Sabiendo que hay unos que miden mucho más de 6 pies y hay unos que miden mucho menos de 6 pies, pero ese vendría a ser el estándar. Entonces ellos consideraban que estos seres eran un poquito más bajos, pero no por eso que tenían menos capacidades. Entonces, o sea, son cosas que tenemos que ir comprendiendo para poder llegar a una expansión de la conciencia. ¿Qué es una expansión de la conciencia? El saber que el día que te encuentres a un ser de estos, no te vas a ir corriendo, no te vas a ir a atacarlo. Entonces, hay que saber y es como un humano, ¿no? De repente ves gente bien fea que viene caminando por la misma acera que tú y hasta te vas para la otra.
pero pues a veces esta persona es una persona que no te va a hacer ningún daño, pero por su misma apariencia tú piensas o que te va a querer hacer algo. Entonces es lo mismo con estos seres. A veces habrá muchos que no se vean idénticamente como nosotros, pero no por eso quiere decir que vengan con un mal propósito. Porque hay que reconocer que dependiendo a lo que se nos ha sido enseñado por todas estas tribus ancestrales, es que nosotros somos hijos del planeta que nos da vida, ¿verdad? Y entonces nosotros nos desarrollamos como seres, como, como humanos o como humanidad, nos desarrollamos de acuerdo a la capacidad que nuestro mismo planeta nos está dando. Por eso el planeta Tierra es el fractal de Bárbelo, ¿verdad? No nos podemos parecer a Bárbelo porque Bárbelo es espíritu y nosotros estamos en una forma material. Entonces, por consiguiente, las huestes de lo eterno nunca nos han dejado solos. Entonces vivimos en un fractal de esas fuerzas que son fuerzas primogenias que crearon todo lo que existe. Entonces el fractal de Bárbelo, de ella, del Espíritu Santo, sería la tierra. El fractal del Padre sería el sol. Y lo mismo que menciona el libro secreto de Juan, donde dice que el Padre penetró a Bárbelo con un rayo de luz y de ahí nació el vástago. Entonces, de esa misma forma, el sol penetra a la tierra y hace que la vida sea. Entonces, vivimos dentro de ese fractal que muchos a veces dicen, es que ¿dónde está Dios? No, es que Dios está en todo, vivimos en él. Entonces hay que reconocerlo y todo esto va de acuerdo a lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque en este mito o leyenda de los soles, de la creación tolteca o mexica, de cualquier forma que se esté viendo, se nos enseña que en primer lugar se adoraba a esos cuatro colores, que como lo mencionamos no es nada más que los cuatro puntos cardinales. Entonces eso lo que yo podría entender o interpretar por lógica es que estos pueblos ancestrales estaban conectados directamente a ella. ¿Quién es ella? Bárbelo, el Espíritu Santo, la tierra, en un fractal. Entonces de ahí venían todo su conocimiento que nosotros ahora despegados de todo eso, ahora no podemos comprender y necesitamos el uso de tecnologías para poder comprender eso. Cuando los ancestros o todas aquellas personas, tribus que vivieron hace miles y hasta millones de años, me atrevo a decir, es que ellos conocían todo esto mediante la conexión directa con estas fuerzas primigenias. No sé si alguien quiera agregar algo. Sí, claro, ¿no? Era lo que anteriormente, pues, esas, digamos, nuestros ancestros se podían comunicar hasta por telepatía y todo eso, pues lo perdimos precisamente porque nos fuimos desconectando de la tierra, ¿no? De la naturaleza y perdimos todo esa capacidad de habernos comunicado así. Y bueno, ahorita con lo que, haciendo un breve resumen chiquito de lo que pues tú, Julio y Cristian estaban hablando, este, por ejemplo, que Cristian hablaba, ¿no? De cómo se resguardaron todas esas personas por la primera vez que fue por el fuego, la segunda por el agua, y bueno, eso me resuena como en todas esas catástrofes, pues hemos sido ayudados, ¿no? Nosotros como humanidad ha habido o se ha requerido que la Tierra por curso normal, digamos, por evolución propia, por su desarrollo propio, pues ha tenido que depurarse en ciertas épocas
y bueno, desgraciadamente, si leemos de manera literal los textos, por ejemplo, ahorita este que estamos estudiando de la leyenda de los soles, o si vemos la historia de los Hopi o de otras culturas, pues siempre se habla, ¿no? Que los dioses destruyeron, los dioses ocasionaron, los dioses aquello, pero, o sea, hay que sacarle, digamos, que será provecho a esas lecturas, porque ya lo entendemos así, que no es prácticamente que los dioses destruyan. Esa era la manera, a su manera de que ellos comprendían por el, digamos, por el poco avance o desarrollo espiritual que tenían en el momento, y esa era la manera de cómo ellos comprendían, pero no era No, realmente verdad más que nada, Lili, ajá, disculpa que te ¿sí? interrumpa, Sí, 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 está bien. más que nada es que estos dioses eran simplemente las fuerzas naturales. Exacto, a eso iba. Entonces, uno, por Entonces, eso es lo que yo comentaba, que no lo podemos interpretar de manera literal, ¿sí, Julio? sí, es que eran las fuerzas naturales, fuerzas cósmicas. Así es. Entonces, si a veces, si ellos atribuían algo a Tezcatlipoca, es porque venía de la parte, bueno, es que hay que comprender varias cosas para poder interpretar esto. Ajá, Existe, tú mencionaste hace un momento en el tercer sol, que de ahí fue donde nació el árbol que dio vida a los 13 cielos y a los 9 niveles del inframundo. Ellos consideraban que cada cielo era perteneciente a un dios. Entonces, ellos al ser tan avanzados en lo que es la astronomía, si alguna catástrofe, vamos a decir, un asteroide o un cometa venía de la parte celestial que se le atribuía a Tezcatlipoca Negra, entonces por consiguiente le iban a echar la culpa a Tezcatlipoca. Pero no es porque ellos fueran tan tontos para no saber, ¿verdad? Es porque era la forma que ellos personificaban, hacían alegorías de todas las cosas para el comprendimiento, para que fuera recordado así es. Ujú. como un cuento, para que fuera fácil de recordar. Sí, totalmente. Y fíjate que, bueno, ya entendiéndolo, ¿verdad? En ese sentido, bueno, pues ya nos damos cuenta que no fueron castigos, no fueron destrucciones, así como para que se les quite, para que entiendan, son cambios que la misma Tierra ha hecho a lo largo de la historia, que ya tocamos esto en algunos temas anteriores. Y bueno, pero sobre todo rescatar, ¿no? La parte, como mencionaba Cristian, bien detallado, cómo ante tales cataclismos o catástrofes o destrucciones masivas, pues siempre hemos sido ayudados nosotros como humanidad, ¿no? Se han creado, digamos, esos lugares como remanentes en sus tiempos para salvaguardar la humanidad, animales, alimentos, etcétera. Y bueno, es ahí donde uno, pues yo al menos muy agradecida, ¿no? Con el Padre, porque yo sé que muchos eh, que no tienen todavía todo este conocimiento, pues sí reniegan de la vida, reniegan de Dios, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿por qué Dios nos castiga? ¿Por qué Dios no nos ayuda? ¿Por qué Dios no viene, no baja y nos salva? ¿Por qué Dios no esto? Pero ayudas ha habido y han habido muchas y siempre se ha salvaguardado precisamente la humanidad de todos estos acontecimientos. Y bueno, otra cosa que quería anotar, Julio, era lo que hablabas, ¿no? Me recordó eso de lo que hablas de la estatura de los hombres hormiga, los pasajes también leyendo el libro OVNI Gran Alborada, cuando Enrique Castillo tiene un encuentro, ¿no? Con venusinos, y él muy extrañado habla de que, o los describe de que eran muy chaparritos. Nunca él pensó que seres extraterrestres pues fueran de ese tamaño, porque él los describe que eran muy chaparritos. No sé si ustedes se acuerdan, si leyeron el libro de esa parte que los describe, muchachos. Es que fíjate, es lo que yo mencionaba.
cada ser se desenvuelve de acuerdo a su planeta. Es como por decir, si existiera una humanidad en Júpiter, que Júpiter es hasta 1000 veces más grande que la Tierra. Entonces, imagínate a unos seres del tamaño de nosotros viviendo en Júpiter. Entonces seríamos unos enanos ahí entre la gigantez de todo lo que existe ahí. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tamaño del planeta es lo mismo que va a ser la vida que este mismo va a albergar. O sea, no puede ser otra. Claro que pudiera haber vida del tamaño de nosotros, pero al estar nosotros allá, seríamos más pequeños a lo mejor que hasta una hormiga. ¿Sí me entiendes? O sea, cada planeta tiene su propia Sí, ya. forma de su creación en lo interior de cada uno de sus planetas. Que todo va de acuerdo a la capacidad, al tamaño, a lo que es. En un planeta que sea, vamos a decir, 99% agua. Ahí los seres se tuvieran que adaptar a un medio acuático. Entonces, ¿qué? Serían unos hombres pescado. Porque no dejarían de ser humanos o dejarían de ser parte de la misma raza inconmovible que es la primera raza creada, que es el hombre. No dejarían de ser eso, pero tendrían esa forma que su mismo planeta y que la misma naturaleza de lo que están viviendo los llevó a hacer. No sé si me doy a entender ahí con eso. Sí, claro. Fíjate, y nunca me había puesto a pensar en eso, pero pues sí tiene mucho sentido y lógica, ¿verdad? ¿Quién anda por ahí? Nancy, bienvenida, buenas tardes. Si no pueden prender sus micrófonos o camaritas, pueden mandar algún mensaje en el chat de Telegram, Saleris también, y yo estoy aquí al pendiente leyendo si hay mensajes. Cristian, ¿quieres comentar algo antes de pasar a lo que es el Sí, quinto? fíjate que lo que comentaba Julio de las diferentes tipologías de seres extraterrestres, se hace alusión también en la parte de la cosmología tihuanacota, de acá de Tihuanaco, que habitaban seres también gigantes, comparados con el hombre. De hecho, la Puerta del Sol y la Puerta de la Luna en Tihuanaco tienen unos 3 a 4 metros de altura, están diseñadas de esa manera. Hubo también una interacción que yo le comentaba a Julio de un investigador de acá de la zona de Bolivia que fue a unas cuevas a inspeccionar y que tuvo un contacto, digamos, con unos seres que él los describe como muy altos, que le hablaron telepáticamente en el interior de la cueva, le dijeron que dejara todas sus herramientas donde estaba y se retirara, y dice que, bueno, él por ese acontecimiento tuvo mucho miedo, en ese momento se fue y estaba pensando, eso le ocurrió hace unos años atrás, y estaba pensando en regresar. O sea que estamos viendo que hay seres que habitan todavía en algunas partes, en algunas zonas, o en muchas, diría yo, que son especies de carácter no negativo, porque si no, no se contarían estas vivencias si hubiesen sido de carácter negativo. Y también Parravicini describe, por ejemplo, en algunas de sus psicografías, acá tengo una a mano, que dice, por ejemplo, hacia la muerte irá el mundo desde el 66, que es un tiempo,
por no haber conocido al hermano vegetal, ni mineral, ni al pensante del profundo mar. O sea, está hablando de civilizaciones que habitan en nuestro profundo mar también. Ni al pensante de la profunda tierra, ni al viajero interplanetario que anunciará el caos y no se le comprenderá. Esta psicografía tiene un año sin fecha, digamos, y estaba buscando donde hablaba otra psicografía de, por ejemplo, de los seres tridáctilos que yo les mencionaba hace un momento, que dice: la mano de los 3 dedos visionarios portará al mundo a su nuevo puerto sobre la atmósfera corregida y alejada. El cambio de clima será completo, no habrá ni fríos ni calores, primavera sin fin, año 1960. O sea, acá vemos que hay tipologías que no son idénticas al ser humano, tienen sus diferencias, pero que son estamos viendo que son de carácter positivo, porque si bien no son de la misma tipología que el humano, lo están ayudando. O sea que no hay tampoco que demonizar de que todo lo que las razas que tengan diferencias con el humano no quiere decir que sean malos o de carácter negativo. Eso hay que saber diferenciarlo. Sabemos que generalmente las humanidades de carácter negativo, más que nada, vienen de una constelación que no es, o sea, que es la constelación, digamos, de Orión, donde se encuentran muchos soles también, y no me cabe duda que debe haber civilizaciones de bien también en esos lugares, pero que la mayoría se degeneró y se convirtieron en lo que hoy conocemos aquí en la Tierra como la rebelión. Por otro lado, hay otras tipologías que vienen de otras constelaciones, como las Pléyades, que no necesariamente son como los pleyadinos, humanos como nosotros, tal cual, sino que pueden ser, como ustedes bien lo mencionaban, los venusinos, que son bajos de estatura. Hay fuentes que son que dicen, como la de Parravicini, que te están mencionando que hay civilizaciones que tienen, por ejemplo, 3 dedos en sus manos, y no por eso los vamos a interpretar de que son monstruos o abominaciones o cosas de carácter positivo. Por eso lo más importante acá de todo es que por sus actos o por sus hechos se conoce el fruto. Entonces pienso que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Exacto, diste al clavo, Cristian, por sus frutos, ¿no? Así como se nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Y aparte de que a lo mejor puedan ser un tanto diferentes a nosotros, ¿qué